En un sorprendente giro de los acontecimientos, los científicos acaban de abrir una cueva que estuvo sellada durante millones de años e hicieron un descubrimiento impactante. Mientras se aventuraban en las profundidades de la misteriosa caverna, sus linternas revelaron una vista impresionante. Un extenso ecosistema subterráneo repleto de organismos de otro mundo emitía un brillo etéreo. Los científicos apenas podían creer lo que veían, y fue como si se hubieran topado con un mundo extraño escondido bajo la superficie de la Tierra, desafiando todo lo que creían saber sobre la vida y la historia de nuestro planeta. Bienvenidos sean a lo nunca contado. Únase a nosotros en este vídeo mientras descubrimos los 15 descubrimientos más inquietantes descubiertos en las cavernas. Número 15. La cueva móvil en Rumania. En el año 1986, el descubrimiento de la cueva móvil en Rumania marcó un hito importante en la exploración científica. Esta cueva, aunque de tamaño modesto y con estrechos pasadizos escondidos en arcilla, era un testimonio de las impresionantes maravillas de la naturaleza. Los científicos, al abrir la cueva que estuvo sellada durante millones de años, hicieron uno de los descubrimientos más impactantes hasta la fecha. El descubrimiento de los misterios de esta cueva representó un avance monumental que desafió las concepciones predominantes sobre la vida terrestre. Durante un periodo prolongado, la cueva móvil permaneció herméticamente sellada del ambiente externo, lo que resultó en una escasez de aire fresco y la creación de una atmósfera nociva. Sorprendentemente, dentro de estos confines inhóspitos, se manifestaron y florecieron nuevas formas de vida. Científicos diligentes revelaron una asombrosa cantidad de 48 especies distintas que abarcan una amplia gama, incluidas arañas, escorpiones y ciempiés. Lo más intrigante es que 33 de estas especies existían exclusivamente dentro de los límites de la cueva móvil. El enigma que rodea la supervivencia de estos organismos dentro del ambiente tóxico de la cueva provocó una profunda contemplación entre los expertos. Finalmente se reveló que estas criaturas habían aprovechado un proceso denominado quimiosíntesis. Similar a la fotosíntesis en las plantas, este proceso transformó los gases nocivos en alimento para las bacterias, que formaron la base de la cadena alimentaria de la cueva. Las criaturas más pequeñas de la cueva dependían de estas bacterias para alimentarse, mientras que los animales más grandes, como gusanos, camarones, arañas y escorpiones, se alimentaban de los más pequeños. Este intrincado ciclo creó un ecosistema autosostenible, permitiendo que la vida prosperara en la cueva. Los científicos están fascinados con este descubrimiento porque no estamos seguros de cómo estas criaturas llegaron originalmente a la cueva. Se cree que las bacterias han estado allí durante más de 5 millones de años y que los animales podrían haber entrado por una abertura que luego se cerró. Ante estos desafíos, estos animales se adaptaron y evolucionaron para sobrevivir con recursos limitados, mostrando la increíble resiliencia de la vida. Número 14. La cueva de los caníbales. En 2016, un grupo de arqueólogos atrevidos se aventuró en lo más profundo del corazón de una cueva belga, sin esperar nunca el escalofriante descubrimiento que les esperaba. A medida que se adentraban más en la espeluznante oscuridad, sus antorchas revelaron un cuadro escalofriante: huesos humanos, esparcidos y rotos, con espantosos signos de carnicería. Estos restos esqueléticos contaban una macabra historia de brutalidad que les provocaba escalofríos. Era como si estos antiguos neandertales hubieran encontrado un final espantoso y sus huesos tuvieran las marcas de una mano salvaje. Algunos huesos habían sido brutalmente abiertos, revelando la médula del interior, mientras que otros mostraban las reveladoras cicatrices de cuchillos afilados que separaban hábilmente la carne del hueso. Las implicaciones fueron horribles. La cronología de este espeluznante descubrimiento se remonta a hace entre 40 y 45 mil años. Estos eran los neandertales que alguna vez llamaron a Bélgica su hogar. Sin embargo, lo más desconcertante fue la naturaleza innecesaria de sus acciones. Nuestros ancestros prehistóricos conocían el canibalismo, pero esto lo llevó a un nivel completamente nuevo. Los neandertales se dan un festín con los de su especie. ¿Fueron impulsados por un hambre insaciable que los impulsó a cometer estos actos atroces? ¿O tal vez fue una ceremonia oscura y ritual que los unió de una manera siniestra? ¿Podría haber sido una sed de sangre profundamente arraigada que gobernaba sus mentes primitivas? ¿O fue la lucha desesperada por la supervivencia lo que los obligó a cometer estos
estos macabros actos. Las sombras del tiempo ocultaron sus verdaderas motivaciones, dejándonos con preguntas inquietantes. ¿Qué impulsó a estos neandertales a volverse contra los de su especie con tanta ferocidad? ¿Buscaron evitar la extinción o estaban atrapados en una espiral de violencia de la que no podían escapar? Esperamos sus opiniones en los comentarios con el hashtag #LoNuncaContado. Número 13. Cueva llena de copas. Algo bastante inquietante salió a la luz en 2011. Los arqueólogos, esos valientes aventureros de la historia, descubrieron una reliquia asombrosa de hace más de 14.000 años. Tazas hechas a partir de cráneos humanos, hechos de los mismos cráneos que alguna vez albergaron los pensamientos y sueños de nuestros ancestros lejanos. Es un descubrimiento macabro que hiela los huesos, juego de palabras. Imagínese tropezar con un montón de huesos y luego darse cuenta de que esos huesos no eran solo restos abandonados, sino herramientas elaboradas a partir de esqueletos humanos. El shock que esto produce es suficiente para hacerte preguntarte si alguna vez te atreverías a beber de un recipiente así. Lo más probable es que no lo harías, pero nuestros antepasados, esos seres enigmáticos del pasado, no pensaron en ello. Estas espeluznantes copas con forma de calavera fueron desenterradas en una cueva de Somerset. Fueron ensamblados meticulosamente a partir de los cráneos de 2 adultos y un niño de 3 años. La sola idea provoca escalofríos por la espalda. El material de las historias de terror, ¿no? La gracia salvadora de esta extraña historia es que los individuos cuyos cráneos fueron convertidos en copas probablemente no tuvieron un final espantoso para este macabro propósito. En cambio, probablemente sucumbieron a causas naturales, lo que convirtió esta extraña tradición en una curiosidad post-mortem. Así que la próxima vez que bebas de una taza común y corriente, considera la extraña e inquietante historia de esas antiguas copas con forma de calavera. Es un recordatorio inquietante de que el pasado es un reino de misterios, donde las tradiciones y prácticas a veces son más extrañas que nuestra imaginación más salvaje. Número 12. Cuevas del fuego del infierno. En lo profundo de las colinas de West Wickham, Inglaterra, se encuentra un mundo oculto de oscuridad e intriga, las enigmáticas cuevas del fuego del infierno. Estos laberintos subterráneos, creados hace más de 2 siglos, se extienden a unos 300 pies debajo de la superficie, envueltos en un aura de mística que continúa cautivando a los exploradores hasta el día de hoy. Pero estas no son unas cuevas cualquiera. Fueron tallados meticulosamente para una sociedad secreta conocida como Hellfire Club. Olvídese de la noción de estrellas de rock y poetas. Esta sociedad exclusiva estaba poblada por figuras influyentes de su época, entre ellas personajes como John Wilkes y el estimado Benjamin Franklin, quien adornó las cuevas como invitado de honor. Dentro de estas espeluznantes cámaras iluminadas con velas, los miembros del club se congregaban para sus reuniones clandestinas. Los brindis de borrachos resonaron por los túneles. Las reuniones se mantenían en secreto y se llevaban a cabo rituales simulados. Susurros de hechos indescriptibles se arremolinaban en torno a sus actividades. Aunque sigue siendo difícil encontrar pruebas concretas, la oscura historia de la cueva está aún más sumida en historias de espíritus persistentes. Algunos afirman haber vislumbrado la figura etérea de Tsuki, una novia cuyo trágico destino quedó sellado tras estos siniestros muros. Con una broma para reunirse con su novio, la alegría de Tsuki se convirtió en rabia. Al darse cuenta de la cruel broma, se intercambió una lluvia de piedras y Tsuki encontró su muerte prematura, su vida extinguida por un golpe fatídico. Se dice que incluso el fundador del club, el propio Francis Dashwood, se niega a descansar en paz y su presencia espectral aún ronda los oscuros rincones de las cuevas del fuego del infierno. Los testigos informan sobre espeluznantes orbes de luz y los murmullos resonantes de voces incorpóreas que confieren una atmósfera espeluznante a este reino subterráneo. Si te atreves a aventurarte en las profundidades de las cuevas del fuego del infierno, hazlo con precaución. Número 11. Tiburón prehistórico de otro mundo. En el corazón de la gigantesca cueva de Kentucky, un antiguo secreto acecha bajo la superficie de la Tierra, uno que enviaría ondas de choque a través de los anales de la ciencia y nos sumergiría profundamente en los misterios de la prehistoria. Este extenso laberinto subterráneo, conocido por ser el sistema de cuevas más largo del mundo, ocultaba una revelación que desafiaba la imaginación: una cabeza de tiburón fosilizada. Imagínese toparse con los restos de una criatura que vagaba por los mares hace más de 330 millones de años, una época mucho antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra.
Este no era un tiburón cualquiera, rivalizaba en tamaño con los formidables grandes tiburones blancos actuales. Lo que hizo que este descubrimiento fuera aún más extraordinario fue la rareza de todo ello. Verás, los tiburones no son conocidos por dejar fósiles. Sus cuerpos, compuestos en su mayor parte de cartílago, suelen desaparecer en el abismo del tiempo. Sin embargo, en lo profundo de los intrincados pasadizos de la gigantesca cueva, los científicos desenterraron un tesoro escondido de este antiguo depredador. Sorprendentemente, varias partes de su cuerpo permanecieron notablemente intactas, un testimonio de los poderes de conservación únicos de la cueva. La pieza central de este sorprendente hallazgo fue la mandíbula inferior del tiburón. Con una impresionante longitud de 2,5 pies, este leviatán prehistórico, congelado en el tiempo, proporcionó una ventana invaluable al pasado distante. Un vistazo a una era en la que los depredadores gigantes dominaban los mares antiguos. Este notable descubrimiento sacudió los cimientos de la paleontología y planteó una pregunta tentadora. ¿Qué otros secretos yacen enterrados entre las paredes de piedra caliza de una cueva gigantesca? ¿Podría haber más fósiles, quizás incluso más impresionantes, que este tiburón prehistórico esperando ser desenterrado en las profundidades de este mundo subterráneo? Bueno, es solo cuestión de tiempo. Número 10. El hombre Altamura. En el año 1933, en lo profundo de las misteriosas cuevas del sur de Italia, un equipo de audaces exploradores se topó con un descubrimiento alucinante que conmocionaría a la comunidad científica. Lo que encontraron fue nada menos que sorprendente. Un cráneo humano oculto bajo un espeso velo de formaciones de calcita. Este no era un cráneo cualquiera. Quedó atrapado dentro de lo que los científicos denominan crípticamente un pozo de karst, o en términos más simples, un sumidero. Este sumidero no era solo un pozo sin vida, era un reino donde la danza incesante del agua corriente y el paciente arte de la piedra caliza dieron origen a impresionantes creaciones de estalactitas, y en el centro de este extraño espectáculo se encontraba el misterioso Ultimaman, un nombre otorgado a esta alma atrapada por el mundo de la ciencia. Sin embargo, casi 3 décadas después de su descubrimiento, los expertos siguen atrapados en un dilema desconcertante. No se atreven a excavar a este antiguo prisionero por temor a sufrir daños irreversibles. Así que no hacen más que tejer teorías sobre el destino que corrió este desafortunado individuo, cuya cabeza y una porción de su hombro es lo único que ve la luz del día. Aquí está su convincente teoría. Hace años, un hombre solitario cayó a un pozo natural, aislado, sin salvavidas, incapaz de liberarse, soportó días de tormento hasta que el hambre acabó con su vida. La misma cueva que lo atrapó gradualmente fue tomando el control, preservando sus restos. A medida que pasaba el tiempo, sus huesos se fusionaron con los depósitos de piedra caliza invasores, creando un espectáculo de estalactitas ricas en calcita. Las estimaciones iniciales apuntaban a una edad de entre 40 y 60.000 años, pero a lo largo de los años, innovadoras técnicas genéticas y de envejecimiento revelaron la asombrosa verdad. El hombre Altimura era, de hecho, un neandertal que caminó sobre la Tierra hace la asombrosa cifra de 190 años. Era un adulto joven, y los 2 dientes que le faltaban indicaban problemas dentales. Este sorprendente descubrimiento encendió un fuego de curiosidad entre los científicos y planteó muchas preguntas que aún están sin respuesta. Número 9. El sacrificio humano. En el corazón de Belice se encuentra una misteriosa maravilla arqueológica conocida como Atún de Acción, Mata Amugnal o, más místicamente, a la Cueva del Sepulcro de Cristal. Esta no es tu cueva común y corriente. Una vez que te aventures en las profundidades de la cueva, te encontrarás con un escalofriante cuadro de esqueletos humanos esparcidos entre reliquias ceremoniales ornamentadas y adornos antiguos. Algunas de estas almas desafortunadas descansan sobre altares, y sus huesos abarcan desde niños inocentes hasta adultos experimentados. Sin embargo, en medio de este macabro paso, una figura destaca, la doncella de cristal. Esta desafortunada joven de 17 años, inicialmente confundida con una niña, tuvo un destino espantoso. Sus restos esqueléticos se transforman en una escultura grotesca adornada con relucientes cristales de calcio. Es un espectáculo que perseguirá tus sueños. Este laberinto subterráneo se remonta a una época pasada, que existió entre el 250 después de Cristo y el 909 después de Cristo.
Según los antiguos mayas, era un conducto sagrado para los dioses que gobernaban la agricultura y las precipitaciones. En su búsqueda por apaciguar a estas deidades, los humanos fueron sacrificados dentro de su cavernoso abrazo. Llegar a Actun Tunaquilmucnal no es tarea fácil. Debes estar en óptimas condiciones físicas para nadar hasta su entrada oculta. Solo 2 operadores turísticos pueden guiar a los visitantes a este monumento nacional. Si anhelas una aventura que te hormiguee la columna y posees la resistencia para navegar por sus pasajes acuáticos, la acción Tunaquilmucnal te llama. Te espera un viaje que te provocará escalofríos y te brindará una lección inolvidable de historia que permanecerá contigo mucho después de que hayas salido de sus oscuras profundidades. Número 8. Catacumbas de París. Debajo de las románticas calles de París se encuentra un reino de oscuridad, un escalofriante inframundo que desafía la encantadora fachada de la ciudad. Las catacumbas de París, las más grandes de su tipo en el mundo, comprenden un extenso laberinto de 2000 acres que alberga los restos macabros de innumerables almas. Si bien puede que no sean las catacumbas más antiguas del mundo, sin duda se encuentran entre las más siniestras. En el siglo XVIII, un problema espantoso asoló París, una implacable marea de muerte. Los cementerios superpoblados se convirtieron en caldos de cultivo para enfermedades, lo que obligó a la ciudad a idear una solución de pesadilla, un laberinto subterráneo de muerte. Es aquí, bajo las bulliciosas calles, donde 6 millones de habitantes esqueléticos encuentran su inquietante lugar de descanso. Sin embargo, lo que es aún más escalofriante es que la mayoría de las catacumbas permanecen intactas por los pies humanos, un enigmático abismo donde la oscuridad esconde secretos incalculables. Estas cámaras vírgenes atraen a los atrevidos y curiosos, pero aventurarse solo es una tarea peligrosa. Los exploradores urbanos se han sentido atraídos durante mucho tiempo por las catacumbas, formando reuniones secretas dentro de las criptas subterráneas. Estas almas valientes recorren los pasillos con poca luz, pero la enorme escala de las catacumbas garantiza que la mayoría de sus secretos permanezcan enterrados en la oscuridad. París, una ciudad famosa por su romanticismo, esconde bajo sus calles adoquinadas un punto vulnerable siniestro. Las catacumbas de París son una inquietante afirmación de la lucha de la humanidad contra la mortalidad, donde una extensa necrópolis de huesos se erige como un escalofriante recordatorio de una época pasada. Número 7. Bodega más antigua del mundo. Imagínese saborear una copa de vino para relajarse después de un día agotador. Pero, ¿y si te dijera que en lo profundo de las cuevas montañosas de Armenia surgió una revelación que revolucionaría nuestra comprensión de la historia del vino? Los arqueólogos han desenterrado una multa que desafía toda creencia, una antigua instalación vitivinícola, una cápsula del tiempo que data de hace más de 6.000 años. Este asombroso descubrimiento es casi un milenio anterior al vino más antiguo conocido encontrado en las tumbas de las pirámides egipcias. Es un descubrimiento que no solo reescribe la historia, sino que también pinta una imagen vívida de los albores de la producción de vino tinto. El enigmático tesoro escondido de este antiguo alijo de vino es más que notable, lo que demuestra que las cuevas pueden albergar secretos que desconciertan la imaginación. Dentro de estas cuevas surgieron reliquias sorprendentemente bien conservadas. La madera, el cuero y otros materiales orgánicos escondidos durante milenios se encontraban en espléndidas condiciones. El clima seco y aislado del sistema de cuevas actuó como guardián, preservando estos preciosos restos de la antigüedad. Es como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndonos vislumbrar una antigua nave que durante mucho tiempo se nos había escapado. Este hallazgo innovador remodela nuestra comprensión de la elaboración del vino y la historia de la humanidad. El pasado que alguna vez pensábamos conocer ahora requiere revisión. Esta revelación es un recordatorio de que el pasado no está escrito en piedra, sino grabado en la misma tierra que pisamos. Con este nuevo conocimiento, actualizaremos nuestros libros de historia, permitiendo que esta antigua instalación vinícola ocupe el lugar que le corresponde como piedra angular de nuestra comprensión del ingenio humano y el atractivo perdurable del vino. Seguramente esto es inspirador, pero lo siguiente puede dejarle con muchas preguntas. Número 6. Los ataúdes en miniatura. Se encuentran en lo alto del casco histórico de Edimburgo y se alza un hito distintivo y encantador, el asiento de Arturo, una pintoresca colina volcánica. Esta extraordinaria colina trasciende la mera geología, ya que está envuelta en un aura de historia y misterio que ha dejado perplejas a generaciones. Algunos incluso afirman que podría ser el lugar donde se encontraba el mítico Camelot del rey Arturo, un lugar donde las leyendas y la realidad se entrelazan.
Pero la historia más extraña que jamás haya surgido de esta enigmática colina se remonta a junio de 1836. En medio de una despreocupada expedición de caza de conejos, un grupo de niños se topó con un descubrimiento enigmático que aún desconcierta al mundo. Ocultos entre delgadas losas de pizarra en la ladera noreste del asiento de Arthur, había 17 pequeños ataúdes. Su origen y propósito siguen estando envueltos en la incertidumbre, un enigma que desafía toda explicación. Cada ataúd, que medía solo 95 de largo, estaba cuidadosamente elaborado con madera y contenía pequeñas figuras de madera adornadas con ropa finamente confeccionada que parecían muñecas en miniatura. 2 filas de 8 ataúdes formaban una base con un ataúd solitario encima. A día de hoy, 17 de estos peculiares ataúdes se encuentran expuestos en el Museo Nacional de Escocia. Tras su descubrimiento, las especulaciones se desbocaron. Algunos creían que simbolizaban una forma de entierro honorífico. Sin embargo, las identidades de los enterrados en el interior seguían siendo un misterio. En 1906, una mujer de Edimburgo añadió otra capa de intriga cuando contó las interacciones de su padre con un misterioso sordomudo conocido como Señor B. Este hombre había hecho un dibujo que se parecía a los ataúdes en miniatura y los había marcado con los años 1830 y 1840, coincidiendo con la muerte de familiares. Los rumores se arremolinaron. ¿Podrían estos ataúdes estar relacionados con las supersticiones de los marineros alemanes o con los notorios asesinos Burke y Hare, que afirmó tener 17 años? ¿Vive en Edimburgo? A pesar de las numerosas teorías, los 17 ataúdes en miniatura del asiento de Arturo continúan desconcertando y cautivando su origen y propósito, y siguen siendo uno de los enigmas más perdurables de la historia. La colina, que alguna vez se creyó que era un portal a Camelot, ahora se erige como un portal a un mundo de misterio y fascinación, donde la historia, la leyenda y lo inexplicable convergen para aturdir las mentes de todos los que se atreven a contemplar sus secretos. Número 5. De verduras asadas de 170.000 años de antigüedad. Imagínese viajar en el tiempo, no a la era de los feroces mamuts y los tigres dientes de sable, sino a una cueva sudafricana donde nuestros ancestros dejaron un secreto culinario. En lo profundo de la cueva fronteriza, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente que reescribió el menú de nuestros antepasados prehistóricos. Estos intrépidos exploradores desenterraron restos carbonizados de tubérculos, de una asombrosa antigüedad de 170.000 años. Sí, lo leíste bien, verduras asadas a la perfección por los primeros humanos. Esta revelación rompió el estereotipo cavernícola de los brutos que comen carne. Lo verdaderamente notable es que nuestros antepasados no eran solo carnívoros. Tenían un paladar sofisticado, una mezcla de verduras y proteínas. Los arqueólogos reconstruyeron este antiguo rompecabezas mediante un análisis meticuloso bajo sus microscopios. Se necesitaron años de trabajo detectivesco para identificar estos tesoros carbonizados como rizomas del género Hypoxis. Los rizomas, para los no iniciados, son los tallos de las plantas subterráneas, gemas escondidas bajo la superficie de la tierra. Ahora bien, ¿qué pasa con el sabor? Estos rizomas hipóxicos no son patatas comunes y corrientes, tienen un sabor parecido al del ñame, un toque tentador. Evidentemente, los primeros humanos no pudieron resistirse a sus beneficios almidonados, lo que los convirtió en una parte habitual de su dieta. Este descubrimiento echa a un lado la idea errónea de que nuestros antepasados eran meros entusiastas de la carne, apreciaban el equilibrio en su dieta, al igual que nosotros. Pero no todos los rizomas de hipoxia son iguales. Existe una Hypoxis hemorrocalida, o la patata africana de sabor amargo reservada más para fines medicinales que para banquetes. Los habitantes de las cavernas fronterizas probablemente saborearon una especie diferente, con sus deliciosos rizomas de carne blanca, como la Hypoxis angustifolia. Así que la próxima vez que saborees una verdura asada, recuerda que estás participando de una tradición culinaria que se remonta a 170.000 años. Número 4. Asesinato con hacha de 100 años de antigüedad. Imagine una historia tejida con hilos de oscuridad y misterio, una crónica que se desarrolla como una fábula de pesadilla para aquellos que se deleitan con los siniestros cuentos del pasado. Conozca a Joseph Henry Loveless, un nombre que quizás haya escapado a sus oídos hasta ahora. Nacida en el año 1870, Loveless se embarcó en un viaje de vida lleno de giros y vueltas. Criado en el seno de padres devotamente religiosos, comenzó su capítulo de existencia uniéndose en matrimonio con Harriet Jane
Jane Hattie Savage. Su unión dio fruto en la forma de un hijo, pero lamentablemente, su amor no pudo resistir la prueba del tiempo. En 1904, el divorcio los separó. Loveless no encontró consuelo en la tranquilidad ni en las alegrías de la vida familiar. En cambio, fue arrastrado al abismo de la criminalidad. Una y otra vez, se vio atrapado en las garras de la ley por transgresiones menores. Sin embargo, siempre logró eludir la captura. Luego, en el fatídico año de 1916, cometió un acto tan atroz que provocó escalofríos en todos los que se enteraron: el asesinato de su esposa, Agnes Octavia Caldwell. Las autoridades lo detuvieron, pero como un espectro, se escabulló, desapareciendo en la oscuridad de lo desconocido. Durante décadas, su paradero siguió siendo un enigma, hasta que surgió un descubrimiento escalofriante. En 1979, una familia que buscaba puntas de flecha se topó con su torso en una cueva ubicada en el corazón del este de Idaho. Fue un rompecabezas macabro que los dejó atormentados. Sus brazos, manos y 2 piernas permanecieron esquivos, escondidos en el mismo sistema de cuevas durante 12 años más. Luego, en el año 2019, surgió un rayo de esperanza en la forma del proyecto DNA Doe, una organización sin fines de lucro decidida a desentrañar el misterio. Número 3. Anciana de los Catskills. Mientras recorría los escarpados senderos de las montañas Catskill de Nueva York, 2 excursionistas aventureros tropezaron con un descubrimiento inquietante que perseguiría sus sueños durante años. Al aventurarse lejos de los caminos trillados hacia una cueva aislada, su sentido de curiosidad los llevó a un encuentro escalofriante. Escondido en un rincón oscuro de la cueva, vieron una figura enigmática. Esta no era una estatua cualquiera, era una efigie de madera con 6 clavos oxidados cruelmente clavados en las cuencas de sus ojos. Para empeorar las cosas, una soga apretada rodeaba su cuello, insinuando un pasado siniestro. Uno de los amigos, en contra de todo buen juicio, no pudo resistir el encanto del muñeco vudú y decidió llevárselo a casa. No sabía que esta decisión pronto convertiría su vida en una pesadilla. En el momento en que la figura entró en su casa, comenzó a exhibir una inquietante vida propia. Huellas de barro aparecieron misteriosamente en sus pisos y un hedor pútrido impregnaba el aire. La situación escaló hasta el punto en que fuertes e inexplicables golpes lo despertaron en plena noche, y golpes fantasmales resonaron en la puerta de su casa. Sin embargo, nunca hubo nadie allí. Aterrorizado por su vida, el excursionista se dio cuenta de que estaba tratando con un artefacto que albergaba fuerzas malévolas más allá de toda comprensión. Desesperado por deshacerse de este objeto maldito, lo confió a un museo local, con la esperanza de romper la siniestra conexión que se había forjado. Esta advertencia sirve como un escalofriante recordatorio. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes traer a tu casa objetos extraños y siniestros encontrados en cuevas. Nunca se sabe qué entidades malévolas pueden albergar, especialmente si llevan símbolos de tormento como clavos oxidados y una soga apretada. Estos elementos no son presagio de nada más que oscuridad y desesperación. Esta es una advertencia bastante aterradora, y el próximo descubrimiento podría presagiar una historia aún más aterradora. Número 2. Talla de pájaros. A principios de este año, en los rincones ocultos de la cueva de Hollowfield en el corazón de Alemania, un artefacto maravilloso surgió del abrazo de la tierra, una pequeña y exquisita escultura de pájaro elaborada a partir de antiguos colmillos de mamuts. Lo que hizo que esta obra maestra aviar fuera realmente extraordinaria fue su asombrosa edad. Con más de 30.000 años de antigüedad, esta obra de arte finamente cincelada sirvió como portal al misterioso mundo del chamanismo. Imagínese un ave acuática adornada con una cabeza de caballo y una magnífica melena de león. Una criatura fantástica e impresionante. En el ámbito de la práctica chamánica, las aves, especialmente las acuáticas, ocupaban un lugar venerado como símbolos de gran importancia. Esta humilde talla reforzó la creencia de que las aves desempeñaron un papel fundamental en la vida espiritual de los primeros humanos. La cabeza, los ojos y el cuello elegantemente extendido del pájaro dieron vida al antiguo marfil, haciéndolo parecer casi capaz de emprender el vuelo. El artista detrás de esta obra maestra, cuyo nombre se perdió hace mucho tiempo en las arenas del tiempo, seguramente se llenaría de orgullo al saber que su creación ahora reclama el título de la representación de aves más antigua, conocida en la historia de la humanidad. Sin embargo, esta notable ave no estaba sola en su antiguo arte. En una cueva enclavada en la naturaleza francesa, una figura de búho era su silenciosa compañera.
Aunque recuerdan a las pinturas rupestres atribuidas a nuestros robustos primos neandertales, la investigación reveló que estos tesoros fueron obra de los primeros humanos modernos. La datación por carbono reveló su asombrosa edad, elaborado meticulosamente hace entre 28.000 y 35.000 años. Número 1. Caracoles translúcidos. En lo profundo de las misteriosas profundidades del sistema de cuevas Leukina Jama-Trojama de Croacia, un valiente equipo de espeleólogos y biólogos intrépidos se topó con una revelación como ninguna otra. Mientras se aventuraban en el abismo, una de las cuevas más profundas del mundo se encontraba entre las 20 mejores de la Tierra. Su búsqueda estaba lejos de ser ordinaria. Estos exploradores se embarcaron en un viaje que revelaría un asombroso secreto escondido a 3.200 pies bajo la superficie. En su incesante búsqueda de lo desconocido, este audaz equipo descubrió una especie de caracol sin precedentes. Sin embargo, estos no eran caracoles de jardín comunes y corrientes, eran criaturas absolutamente maravillosas y peculiares, seres traslúcidos pertenecientes al género Zoospium. A lo largo de su peligrosa odisea, mientras recolectaban diligentemente especímenes biológicos, sus ojos se encontraron con la forma minúscula de un caracol diferente a todo lo documentado en los anales de la ciencia. Apodada Zospeum tholusum, esta asombrosa criatura desafió las normas convencionales de los caracoles. Llevaba una concha luminosa en forma de cúpula, que parecía una obra de arte creada por la propia naturaleza. Estos extraordinarios caracoles serpenteaban a un ritmo casi glacial, avanzando apenas milímetros o centímetros cada semana. A menudo atrapados en trayectorias circulares, su existencia pausada reflejaba su cómoda morada en una cueva, donde pastaban tranquilamente. Cuando estas nuevas maravillas fueron presentadas al ojo perspicaz del taxónomo Alexander Weigand en Alemania, su veredicto fue inequívoco. Se había desvelado una especie virgen hasta entonces desconocida para la ciencia. A medida que estos intrépidos exploradores y biólogos profundizaron en el corazón de nuestro planeta, descubrieron un mundo hasta ahora oculto al entendimiento humano. ¿Cuál de estos descubrimientos te pareció más intrigante? Háganos saber sus opiniones en los comentarios a continuación. Muchas gracias por ver. Cuéntanos de qué temas te gustaría que habláramos y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.